Pero en este momento quien está en real problemas es el presidente Ollanta-Humala. Yehude Simón, en algún momento, durante la crisis del gobierno aprista, fue llamado por el propio presidente Alan García y tuvo que dejar el gobierno en Lambayeque, el gobierno regional. Es más, algunos dicen pues que ese fue su final en la carrera presidencial porque Alan le tendió una trampa, es lo que dicen los adversarios, y terminó siendo primer ministro en un momento muy crítico para el Perú. Está en la línea y yo le quiero preguntar lo primero al señor Yehude Simón es si él considera que el señor Villanueva Arévalo, el presidente regional de San Martín, está preparado para tener el cargo de primer ministro en nuestro país. ¿Cómo está, señor Simón? ¿Cómo está, Milagro? Qué gusto escucharte a lo lejos, pero sí. Verte la televisión. Muchas gracias por el contacto. ¿Qué piensa usted? En principio yo creo que, en efecto, César Villanueva es uno de los políticos más destacados que han tenido las regiones en los últimos años. Es un economista muy preparado, muy gente, muy humano, con mucha calidad, que es fundamental, y creo que podrá transmitir las necesidades de los sectores más olvidados, pero también es apuesta mucho por la inversión privada. Él apuesta mucho por la inversión pública-privada, la alianza, y entonces creo que es una magnífica oportunidad para que demuestre que no solamente es un líder regional, sino un líder nacional. Y es una oportunidad que hay que aprovecharla, porque que a un político le permitan ser el personaje más importante después del presidente de la República para llevar a cabo las reformas, de permitir el desarrollo del país, no lo puede perder. Estoy seguro que, y deseo además, te lo digo con mucha franqueza, que sea exitoso por el bien del Perú. ¿Y por qué, si tuviéramos que analizar o advertir o aconsejar, usted lo puede hacer, por supuesto, con autoridad porque ha sido primer ministro, si tuviera que elegir uno de los principales errores que ha tenido este consejo con Jiménez a la cabeza, que no debe repetir Villanueva, ¿cuál sería? A ver, yo primero pienso de que el presidente Ollanta-Humala tiene que tener confianza en él, tiene que dejarle la libertad para que pueda actuar. Y eso sí, te advierto, César Villanueva no es una persona que se deje imponer. No. Creo que y eso le va a hacer mucho bien al gobierno del presidente Humala. ¿Nadie no va a poder mandarle a Villanueva? Difícilmente. César sabe que los provincianos, sobre todo las regiones, van a esperar mucho de él. No te olvides de que no ha llegado el dinero del canon o regalías que debía llegar como estaba programado. Exacto. Hay mucha inquietud en los gobiernos regionales y locales, y eso es un problema. Hay movilizaciones a nivel de varios sindicatos, desde mineros informales, etcétera, agricultores, etcétera. Entonces no es tan fácil para César Villanueva, no llega al paraíso terrenal. Llega un poco entre el purgatorio y el infierno. Entonces lo que usted primero en Cristiano está pidiendo es que el presidente Humala lo empodere, le deje trabajar, digamos, le dé el peso, como usted acaba de referir, al segundo personaje político más importante. Sí, yo creo que lo haga por el bien del presidente Humala, o sea, creo que tiene que dejar las dudas y tiene que dejar la desconfianza del lado, y darle toda la oportunidad para que no solamente se desarrolle Villanueva, sino que en conjunto con su equipo puedan hacer las cosas bien. Y lo segundo, creo que tiene que haber un gabinete muy armónico, o sea, si bien es cierto, hay sectores que son sociales, hay sectores que son pro inversión, sin embargo tiene que canalizar bien las cosas para que no se vean enfrentamientos entre los propios ministros. Yo no sé si Villanueva va a poder trabajar con mucha armonía con el ministro de Economía, y va a tener un primer problema, porque justamente los gobiernos regionales están reclamando que le den el dinero suficiente para poder concluir las obras que se requieren. Pero el ministro de Economía parece la pieza más fija, y bueno, Cateriano, hoy día el propio Jiménez ha dicho que Cateriano es el ministro preferido de Humala, dice que despacha con él en la medianoche. Pues no lo está haciendo mal Cateriano tampoco, ¿no? Pero yo creo que lo principal es economía. Y ahí va a tener varios problemas César, como te digo, primero porque ahora va a tener que demostrar que todos los reclamos que se hacían los gobiernos regionales, y de los cuales él era uno de sus principales voceros, va a tener que cumplirlos él. Muy bien. Exigir al ministro de Economía muchísima más apertura, mucho más inversión para poder culminar las obras. Y uno de los temas fundamentales, valga la pena decirlo, es el agro.
Y ahí en agricultura se ha hecho muy poca inversión, a pesar de que existía alrededor de 1.000 millones de soles para un programa que se llama Mi Riego y que no se ha invertido hasta un solo centavo. ¿Usted cree que Bonges se tiene que ir a su casa? Pues yo creo que es un buen ministro de Agricultura, pero creo que tiene que dinamizar más a sus asesores y a la gente que trabaja a su lado, porque la verdad es que se creó muchísimas expectativas con Mi Riego y hasta ahora no pasa nada, es verdad. De gasto es casi mínimo, mejor Exacto. Dicho. ¿Qué otro ministro le parece que tiene que salir de todas maneras? Bueno, yo no digo que el ministro de Agricultura debe salir, pero creo que el Ministerio del Interior ya tiene que salir, el ministro del Interior tiene que salir porque... ¿Pedraza tiene que irse a su casa? ¿Cómo? ¿Pedraza tiene que irse a su casa? Creo que sí. Y lo digo, una de las cosas más, uno de los errores más grandes que tiene el gobierno es no el buen trato que se le da a la policía. Creo que la policía es uno de los sectores más golpeados y tiene que haber una reforma, pero no una reforma que ponga al policía como a la institución policial como un ente secundario bajo el poder del ejército, sino como una institución completamente independiente, y no se puede volver a cometer el error, ¿no es cierto?, de sacar a generales, a coroneles, a comandantes en función política, sino en función por cierto, a todos los corruptos sí, pero se dejó de lado generales y coroneles que habían hecho y que estaban haciendo una labor muy importante y no se les respetó. Bueno. Y además no se puede decir, un ministro no puede decir vamos a fumigar a la policía, ¿no? Porque se está afectando a los buenos policías. ¿No? Hay errores que creo que tienen que corregirse y requerimos un buen ministro del Interior que no sea de la policía, sino que sea completamente independiente. Bueno, muy bien, ha quedado clarísima y además sus consejos, imagino que el presidente Ollanta escucharlos. Muchísimas gracias, señor Yehude de Simón, espero también verlo pronto en persona. Muchísimas gracias, un abrazo. Gracias a usted. Ha sido también el ex primer ministro de Alan García, quien, ya ustedes lo acaban de escuchar, cree que Pedraza tiene que ya también... Hoy día he estado en la hora N, ¿no es cierto?, con Jaime Althaus, lo he estado escuchando y estaba muy tranquilo.